Mi esposa anunció en nuestra cena de aniversario, he estado engañándote durante 2 años. Te voy a dejar. Yo simplemente sonreí, brindé por su nueva vida y vi cómo se le desfiguraba el rostro cuando vio quién entró al restaurante. Ella se inclinó sobre la mesa iluminada por velas, me miró fijamente a los ojos en nuestro aniversario número 15 y me dijo que se había estado acostando con otro hombre durante 2 años. 2 años, lo dijo de la misma manera en que alguien anunciaría que va a cambiar de compañía telefónica. Tranquila, preparada, como si hubiera ensayado cada palabra frente al espejo esa mañana. Y tal vez lo había hecho, porque lo que salió de su boca a continuación fue pulido, deliberado, diseñado para herir. Te voy a dejar, Declan. Ya he tomado mi decisión. Solo pensé que merecías escucharlo directamente de mí. El restaurante a nuestro alrededor seguía en movimiento. Los cubiertos tintineaban, sonaba jazz a bajo volumen en los altavoces de la esquina. Una pareja cercana se reía de algo en un teléfono. Nadie tenía idea de que 15 años de matrimonio estaban siendo incinerados en la mesa 7 de Josephine, uno de los mejores restaurantes de Nashville, justo en la colina de Radley, donde habíamos tenido nuestra primera cita real. Ella eligió ese lugar a propósito. Ahora lo sé. Y aquí está la parte que lo cambió todo. No lloré. No levanté la voz. No me agarré a la mesa para rogarle que lo reconsiderara. Sonreí. Levanté mi copa de Burdeos, la sostuve hacia ella a través de la mesa y dije, entonces no te deseo más que felicidad, Fiona. La expresión de su rostro en ese momento, la confusión, la grieta en la compostura que había construido durante semanas, tal vez meses, la llevaré conmigo por el resto de mi vida. Pero, ¿qué pasó después? Cuando la puerta de Josephine se abrió 40 minutos más tarde y entró alguien que Fiona nunca esperó ver, fue entonces cuando su mundo entero se derrumbó a su alrededor. Y se lo había hecho completamente a sí misma. Mi nombre es Declan Mars. Tengo 45 años. He pasado la mayor parte de 2 décadas trabajando como investigador privado y consultor de seguridad aquí en Nashville, Tennessee. He ayudado a corporaciones a encontrar activos robados, he ayudado a abogados a construir casos, he ayudado a personas a descubrir verdades que estaban simultáneamente desesperadas por saber y aterradas de confirmar. Soy, profesionalmente hablando, un hombre que descubre cosas, lo que hace que lo que me pasó en mi propio matrimonio, en mi propia casa, en mi propia vida, sea algo con lo que todavía tengo que lidiar todos los días. Porque el hombre que pasó su carrera viendo a través de las mentiras de otras personas pasó 15 años completamente ciego a las de su propia esposa. Si eres nuevo aquí, tómate un segundo y suscríbete a este canal. Deja un comentario abajo diciéndome si viste venir este final porque te prometo que no fue así. Y si esta historia te resulta familiar, presiona el botón de me gusta. Ayuda a que más personas nos encuentren. Ahora, déjame contarte todo. Antes de entrar en los detalles de lo que pasó esa noche, quiero decir algo sobre la naturaleza de trabajar en esta profesión durante tanto tiempo como lo he hecho. Cuando eres un investigador privado durante 20 años, desarrollas una relación muy particular con la verdad. Aprendes que la verdad rara vez es dramática de la manera en que la gente espera que sea. No llega en un solo momento explosivo de revelación. Se acumula. Llega en pequeños incrementos, en detalles que parecen sin importancia individualmente y devastadores en conjunto. Un cargo en una tarjeta de crédito, una marca diferente de jabón en el baño de visitas, la forma en que alguien hace una pausa antes de responder a una pregunta simple que no debería requerir ninguna pausa en absoluto. Aprendes a leer patrones. Aprendes a mantener observaciones sin asignarles significado de inmediato porque el significado asignado demasiado pronto distorsiona todo lo que sigue. Aprendes una paciencia que la mayoría de la gente encontraría inquietante. Y aprendes, lo más importante, que las personas que están ocultando algo siempre son más visibles de lo que creen ser. Yo sabía todo eso. Lo había sabido profesionalmente durante 20 años y aún así me pasó a mí. Esa es la idea a la que quiero que te aferres mientras cuento esta historia. No como una historia sobre traición, aunque lo es. No como una historia sobre venganza, aunque algunas personas la han llamado así y he dejado de corregirlas. Quiero que te aferres a ella como una historia sobre el costo de elegir no ver algo que ya en algún nivel ves, porque esa es la verdadera historia. Y comienza mucho antes que en un restaurante en la colina de Radley.
Conocí a Fiona Gallagher en el verano del año 2008 en un evento de caridad para Hands on Nashville, una de esas organizaciones de coordinación de voluntarios que hace un trabajo real en la ciudad. Yo estaba allí con un colega. Ella estaba allí con su hermana Rosalind, quien dirigía una pequeña organización sin fines de lucro en el este de Nashville. Fiona tenía 30 años en ese momento. Cabello rojo oscuro cortado justo debajo de la mandíbula, ojos verdes que captaban la luz desde el otro lado de la habitación y te hacían sentir irracionalmente como si ella ya estuviera al tanto de algo que tú aún no habías descubierto. Trabajaba en ventas farmacéuticas, viajaba con frecuencia y era brillante leyendo a las personas. Esa última parte, entendería más tarde, no fue incidental. Salimos durante 14 meses antes de que le propusiera matrimonio en el Parque Centennial, cerca de la réplica del Partenón, un domingo por la mañana cuando el parque estaba casi vacío. Ella dijo que sí antes de que yo terminara la oración. La boda fue en el Hotel Hermitage en el centro de la ciudad, con 64 invitados. Sus padres volaron desde Knoxville. Mi hermano Garrett condujo desde Louisville con sus hijos. Rosalind dio un brindis que hizo llorar a la mitad del salón. Durante la primera década, puedo decir honestamente que estuvimos bien. No perfectos. Nadie es perfecto, pero éramos sólidos. Teníamos una casa en el vecindario de Sylvan Park, una casa estilo artesano de 3 habitaciones en una calle arbolada donde conocíamos los nombres de nuestros vecinos, y teníamos una rutina establecida los sábados por la mañana en una cafetería a 2 cuadras de distancia. Nunca tuvimos hijos. Esa fue una conversación que tuvimos temprano, que revisamos a menudo y en la que finalmente acordamos que no era el camino para nosotros. Construimos una vida que era más tranquila que la de la mayoría, más intencional, llena de largas cenas y viajes y de trabajo que a ambos nos importaba. A veces yo viajaba por casos, pasando largos periodos lejos de casa, especialmente cuando los clientes corporativos necesitaban evaluaciones de seguridad en el lugar en otras ciudades. Fiona viajaba por su territorio farmacéutico que cubría Tennessee, el norte de Georgia y el extremo occidental de Kentucky. Ambos estábamos frecuentemente ausentes, y ambos habíamos aceptado eso como el ritmo de nuestro matrimonio. Creo que ese ritmo es lo que hizo que le resultara tan fácil esconderse. Las primeras señales fueron lo suficientemente pequeñas como para que casi no las registrara como señales en absoluto. En el otoño de hace 2 años, Fiona comenzó a volver a casa de sus viajes de ventas más callada de lo habitual. No triste, no retraída, simplemente contenida de una manera que se sentía nueva, como si estuviera guardando algo íntimo que aún no había compartido. Le pregunté una vez, tal vez a las 3 semanas de notarlo, si estaba bien. Me miró desde el otro lado de la isla de nuestra cocina y dijo que solo estaba cansada. El trimestre había sido brutal. La gerencia estaba impulsando objetivos agresivos. Estaba cubriendo a un colega que había tomado licencia médica. Todo plausible, todo cierto, como verificaría más tarde, pero nada de eso era la verdadera respuesta. Quiero ser honesto sobre algo. Soy investigador privado. Noto cosas para ganarme la vida, y pasé por alto esto por completo durante 2 años. Ese hecho vive en mí como una astilla que no puedo sacar del todo, pero he convivido con ello el tiempo suficiente como para entender el porqué. No pones bajo vigilancia a las personas que amas. O mejor dicho, no deberías tener que hacerlo. Las habilidades que uso profesionalmente son herramientas que implemento en nombre de personas que ya sospechan que algo anda mal. Nunca me di permiso para sospechar de Fiona. Confiaba en ella y creo que esa confianza no era ingenua. Fue elegida. Era lo que hacía que nuestro matrimonio fuera un matrimonio y no un acuerdo supervisado. Pero la confianza, como aprendí, puede ser explotada por alguien que sabe exactamente cuánta se le ha otorgado. La segunda señal llegó en enero del año siguiente. Estaba revisando el estado de cuenta de nuestra tarjeta de crédito compartida, algo que hacía mensualmente como un hábito financiero, y noté 2 cargos en un hotel en Murfreesboro, el Hilton Garden Inn en Old Fort. 2 noches en noviembre. No habíamos hecho un viaje juntos en noviembre. Recordaba noviembre claramente. Había estado en Atlanta para una auditoría de seguridad corporativa durante la mayor parte de ese mes. Casi le pregunté a Fiona sobre los cargos. Tenía la pregunta formulada en mi mente, en la punta de la lengua, una mañana mientras tomábamos café.
Pero luego recibió una llamada del consultorio de un médico sobre la renovación de una receta médica y el momento se disolvió, y me dije a mí mismo que probablemente había una explicación simple. Ella había trabajado en Murfreesboro. A veces se quedaba a dormir por citas temprano en la mañana. Yo sabía esto. Lo había sabido durante años. Lo dejé a un lado. Seguí adelante. No volví atrás. Y ese creo que fue el último momento en que tuve la oportunidad de cambiar cómo terminaba la historia. Nuestro aniversario número 15 cayó un jueves de marzo. Fiona hizo la reserva ella misma en Josephine, que había sido significativo para nosotros desde aquella primera cita real. Incluso me envió un mensaje de texto la semana anterior para confirmar que había reservado la noche. Envió un pequeño emoji de corazón azul. De la manera en que lo haces cuando estás feliz o cuando estás tan inmerso en una actuación que los gestos se han vuelto reflexivos. Llevaba el traje color carbón que ella me había comprado para mi cumpleaños 2 años antes. Llegué allí 5 minutos temprano, pedí agua con gas y esperé. Ella llegó luciendo hermosa. Siempre se veía hermosa. Esa nunca ha sido la cuestión. Ordenamos y hablamos de cosas triviales. Su revisión trimestral, que había salido bien, un caso que yo había concluido que involucraba una situación de documentos comerciales desaparecidos para una empresa de medios de comunicación en Brentwood. Preguntó por mi hermano Garrett y yo pregunté por Rosalind, quien se había mudado recientemente desde el este de Nashville a un nuevo apartamento en Germantown. Llegó la comida, comimos. Y luego, en algún momento entre el plato principal y lo que sea que venía después, Fiona dejó su tenedor, me miró directamente y comenzó. Necesito decirte algo, Declan, y necesito que me dejes terminar antes de que digas nada. Recuerdo la calidad específica de la luz en ese momento. La forma en que la vela en la mesa iluminaba el oro de sus pendientes. Como el ruido del restaurante parecía contraerse levemente. La forma en que tu audición se agudiza cuando tu cuerpo sabe que algo se acerca antes de que tu mente lo haya procesado. He estado viendo a alguien más, dijo ella, durante 2 años. No voy a fingir que fue un accidente o que no sabía lo que estaba haciendo. Tomé una decisión. Seguí tomándola. Y creo que ambos merecemos honestidad sobre cómo están las cosas. Tenía mucho más preparado después de eso. Detalles que había decidido compartir. Detalles que había decidido no compartir. Una versión de nuestro matrimonio que ofreció como justificación. Nos habíamos distanciado. Yo estaba frecuentemente ausente. Ella se había sentido invisible. Se había sentido ignorada. La historia era coherente. Probablemente le había llevado mucho tiempo construirla. Escuché. La dejé terminar. Mantuve mi rostro tranquilo de la manera en que me he entrenado a lo largo de los años para mantener mi rostro tranquilo en las habitaciones donde se entrega información, porque el momento en que reaccionas es el momento en que dejas de aprender. Cuando terminó, me miró esperando la reacción para la que se había preparado. Y levanté mi copa. Fiona, dije, gracias por decírmelo directamente. Lo digo en serio. Te deseo lo mejor. Sinceramente lo hago. Ella me miró fijamente. ¿Eso es todo? ¿Qué estabas esperando? No lo sé. No esto. Parecía casi frustrada. ¿No vas a preguntar quién es? No, dije, no creo que necesite hacerlo. La confusión en su rostro fue algo que no había anticipado disfrutar tanto como lo hice. Había ensayado reacciones para el dolor, para la ira, para las súplicas. No tenía guión para esto. Nos sentamos en esa suspensión por un momento. Ella hizo una seña para pedir la cuenta. Le dije que iba a tomar el postre. Me miró de nuevo como si yo estuviera interpretando algo que ella no entendía. Y fue entonces cuando se abrió la puerta de Josephine. Necesito retroceder. Porque la velada que sucedió en ese restaurante no comenzó en el restaurante. Comenzó 6 semanas antes en mi oficina en la avenida Charlotte, donde finalmente me había permitido mirar algo que debería haber mirado hace mucho tiempo, el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. No el de enero, uno más reciente. Había un cargo por un hotel en Clarksville.
2 noches que Fiona me había dicho que estaba visitando a una amiga de la universidad ese fin de semana. Recordé haber asentido con la cabeza. Recordé haber hecho mis propios planes con un antiguo colega en su lugar. Me senté en mi escritorio durante mucho tiempo después de notar el cargo. Y luego hice lo que hago. Empecé a trabajar. En el plazo de 4 días, tenía una imagen que no podía dejar de ver. El nombre del hombre era Brice Callaway. Tenía 39 años, estaba divorciado y trabajaba como director regional de ventas para una empresa de distribución farmacéutica con sede en Memphis con negocios regulares en Nashville y en todo el centro de Tennessee. Él y Fiona probablemente se habían conocido en una conferencia de la industria. Sus caminos se cruzaron profesionalmente, por lo que ella nunca había tenido que construir historias elaboradas. El marco legítimo de su vida laboral le había proporcionado toda la cobertura que necesitaba. Encontré su perfil a través de redes profesionales. Extraje registros adicionales a través de mis herramientas de investigación. Podría haber contratado a otra persona para documentarlo más a fondo, pero decidí no hacerlo. Esto no era un caso. Este era mi matrimonio. Y hay una línea en la que creo incluso en mi propia vida entre saber lo que necesitas saber y construir un expediente sobre tu esposa. Lo que sabía era suficiente. Sabía que él existía. Sabía aproximadamente cuánto tiempo había estado sucediendo. Sabía que la versión de sí misma que Fiona había estado construyendo en privado durante 2 años era una en la que yo ya no era parte de la arquitectura. Y sabía una cosa más. A través de un contacto en la Oficina de Investigaciones de Tennessee, alguien con quien había trabajado en un caso de delitos de cuello blanco 2 años antes, me enteré de que Brice Callaway era actualmente el sujeto de una investigación federal civil por fraude. Su empresa había estado facturando contratos de distribución falsos a redes de hospitales en 3 estados. La oficina de campo de la Oficina Federal de Investigaciones en Memphis había abierto un caso formal 8 meses antes. Todavía no era de conocimiento público. Fiona, estaba bastante seguro, no tenía ni idea. Ahora, aquí es donde tengo que ser preciso sobre lo que hice y lo que decidí no hacer. Porque esta historia no trata sobre la venganza. Quiero ser claro al respecto. Lo que hice, lo hice porque necesitaba tomar una decisión. Si dejar mi matrimonio en silencio o dejar que la velada que ya iba a suceder se convirtiera en algo que Fiona llevaría consigo mucho después de que terminara. Llamé a Rosalind. Rosalind Gallagher Moore había sido una constante en mi vida durante 15 años. Ella y yo siempre habíamos sido genuinamente cercanos, el tipo de relación con la familia política que es rara, construida sobre el afecto real y el respeto mutuo en lugar de la obligación. Me enviaba mensajes de texto en mi cumpleaños sin que se lo recordaran. Me había llamado 2 veces durante un tramo particularmente difícil de un caso solo para ver cómo estaba porque Fiona había mencionado que parecía agobiado. Cuando Fiona y yo viajábamos, Rosalind era quien regaba las plantas y traía el correo sin que se lo pidieran. Ella es una de esas personas que anclan las cosas, que mantienen unida la forma de una familia o una amistad, no a través de un gran gesto, sino a través de una presencia confiable y el tipo de atención que hace que las personas se sientan vistas. He conocido a unas pocas personas así en mi vida, y siempre he entendido que son raras. Me reuní con ella para tomar un café en Barista Parler en la 8ª Avenida 2 semanas antes de la cena de aniversario. Le dije lo que sabía. Vi su rostro pasar de la incredulidad a la ira y luego a algo más triste y permanente. ¿Cuánto tiempo lo has sabido?, preguntó. El tiempo suficiente, dije. Necesito que lo sepas antes de que termine. Y necesito preguntarte algo. Rosalind sabía sobre Brice Callaway antes que yo. Lo había sabido durante 6 meses. Fiona se lo había contado en confianza, creyendo que la hermandad mantendría el secreto. Rosalind lo había odiado, se había opuesto, había instado a Fiona a terminarlo o a decírmelo, había amenazado 2 veces con decir algo ella misma y se había echado atrás porque no quería ser la persona que detonara mi vida. Cuando le hablé de la investigación federal, se quedó callada durante mucho tiempo. Ella no lo sabe, dije. No, dijo Rosalind. Ella absolutamente no lo sabe. No voy a usarlo en su contra, dije cuidadosamente. Pero creo que alguien que la ama debería decírselo.
Y creo que debería suceder de una manera que dejen claro de que se alejó para estar con un hombre que está a punto de enfrentar graves consecuencias federales. Cuando Rosalind preguntó, le hablé de la cena de aniversario. Le dije cuándo y dónde, y le pregunté si vendría. Volvamos a la mesa 7 en Josephine. La puerta se abrió a las 8:47 de la noche. Rosalind entró con un abrigo que había comprado específicamente para la ocasión, o al menos eso me dijo más tarde, porque quería sentirse blindada para ello. Había llamado antes y hablado con la anfitriona. Sabía dónde estábamos sentados. Cuando Fiona vio a su hermana acercarse a la mesa, se quedó inmóvil de la manera en que una persona se queda inmóvil cuando su cerebro no puede construir rápidamente un marco para lo que está sucediendo. «Rosalind, ¿qué estás haciendo aquí?» Rosalind se sentó en la silla vacía de nuestra mesa sin ser invitada. Me miró y algo pasó entre nosotros que fue tranquilo, triste y definitivo. Luego miró a su hermana. «Te amo, Fiona», dijo. «Eres mi hermana y te amo y he pasado 6 meses guardando un secreto que poco a poco me estaba convirtiendo en alguien que no quiero ser». «Rosalind, no lo hagas». «La compañía de Brice Calegua está bajo una investigación federal por fraude», dijo Rosalind. «La oficina de campo de la Oficina Federal de Investigaciones en Memphis. Hace 8 meses abrieron un caso. Ha estado facturando contratos falsos en 3 estados. Aún no es público, pero lo será, y cuando lo sea, todos los conectados a él serán investigados». El color abandonó el rostro de Fiona en etapas. Vi cómo desaparecía. «Él no es quien tú crees que es», continuó Rosalind. «He estado tratando de decirte que lo termines durante meses. Debería haber dicho esto hace meses. Debería haberlo dicho en voz alta a los dos en lugar de tratar de proteger a todos de todo. He terminado de proteger algo que no debería ser protegido». Fiona se volvió hacia mí. No sé qué esperaba encontrar en mi rostro. Lo mantuve sereno. «¿Tú organizaste esto?», preguntó. «Le dije la verdad a tu hermana», dije. «Ella tomó su propia decisión sobre qué hacer con ella». «Declan». «Me dijiste que te vas», le interrumpí. «No estoy tratando de detenerte. No estoy tratando de lastimarte, pero deberías saber por qué te vas, Fiona. Eso es lo justo». El restaurante se movía a nuestro alrededor, el jazz de la esquina, el tintineo de los cubiertos, una pareja cercana cuya velada no tenía nada que ver con la nuestra. Fiona levantó su copa de vino y la volvió a dejar sin beber. Miró a su hermana, me miró a mí y luego miró a la mesa, y se quedó así durante mucho tiempo. Quiero describir el viaje en automóvil de regreso a casa desde Josephine esa noche porque es importante. Me senté en mi automóvil en la estructura de estacionamiento en la colina de Ratley durante unos 20 minutos después de salir del restaurante. No lloré. No llamé a nadie. Simplemente me senté en la oscuridad y dejé que la velada se asentara en mí de la misma manera que el aire frío se asienta en una habitación cuando se ha dejado una ventana abierta toda la noche. No lo sientes todo a la vez. Lo sientes gradualmente, el cambio de temperatura, la corriente de aire que te alcanza desde cada vez más lejos hasta que toda la habitación ha cambiado. 15 años es mucho tiempo. Incluso cuando has sabido durante 6 semanas que se está acabando, incluso cuando has hecho el trabajo de prepararte intelectualmente para lo que viene, el final real aterriza de manera diferente que la anticipación del mismo. Fiona había dicho lo que había dicho. Rosalind había dicho lo que había dicho. El nombre de Brice Calegua había sido colocado en la mesa entre nosotros como un objeto. Y ahora estaba sentado en una estructura de estacionamiento en el centro de Nashville a las 9 de la noche de un jueves, y mi matrimonio había terminado. Pensé en la casa estilo artesano en la calle arbolada en Sylvan Park, si las hortensias que había plantado a lo largo de la cerca esa primavera florecerían bien, y quién estaría allí para verlas si lo hicieran. Pensé en la cafetería a 2 cuadras de distancia, y en la mesa específica junto a la ventana, donde Fiona y yo habíamos pasado más sábados por la mañana de los que podía contar, leyendo libros diferentes, pasándonos secciones del periódico, diciendo muy poco. Pensé en si había sido feliz allí o si simplemente había estado cómodo y si alguna vez había entendido claramente la diferencia. Luego encendí el automóvil, conduje a casa y me obligué a comer algo porque eso es lo que haces. Te obligas a hacer las cosas prácticas.
Mantienes la maquinaria de la vida en marcha porque te da un lugar donde poner las manos mientras tu mente descubre qué viene después. Hay una versión de esta historia que podría contar en la que yo soy el héroe. El esposo agraviado que superó tácticamente a la mujer que lo traicionó. El investigador que vio a través de la mentira, el hombre que se alejó de 15 años con la cabeza en alto y su dignidad intacta. No creo completamente en esa versión porque omite cómo fueron realmente los meses posteriores a esa cena. El divorcio se presentó en abril y se finalizó en octubre. Fiona contrató a un abogado y yo también, y el proceso fue lo que fue, minucioso y agotador y ocasionalmente miserable, de la forma en que tienden a ser todos los finales de cosas largas. Dividimos la casa en Sylvan Park. Yo me quedé en Nashville. Ella se mudó por un tiempo a la casa de sus padres en Knoxville y finalmente se instaló en una casa de alquiler en el centro de Nashville, cerca de su oficina. La situación de Brice Caleguas se hizo pública en junio, 4 meses después de la cena de aniversario. La cobertura en las noticias fue significativa. Su empresa firmó un acuerdo de consentimiento federal. Él personalmente enfrentó cargos civiles y un periodo bajo supervisión judicial y su carrera en la distribución farmacéutica terminó efectivamente. No sé el estado actual de lo que sea que Fiona y Brice fueran el uno para el otro en ese momento. No pregunto. Sé que Rosalind y yo todavía hablamos, no con tanta frecuencia, y ahora es diferente. Ella carga con un poco de culpa, y yo cargo con un poco de gratitud. Y esas dos cosas no siempre se llevan bien juntas. Pero ella es una buena persona que fue puesta en una posición imposible, y creo que tomó las mejores decisiones disponibles para ella, incluso si tomó una de ellas 6 meses tarde. Mi hermano Garrett bajó desde Louisville en la primavera y se quedó durante un fin de semana largo. Condujimos hasta la carretera Natchez Trace y caminamos por una sección del sendero cerca del extremo de Leiper's Ford y hablamos de todo y de nada como lo hacen los hermanos. No trató de resolver nada. Simplemente apareció. Eso importó más de lo que él sabe. La casa estilo artesano en la calle arbolada de Sylvan Park se vendió en julio. Me mudé a un apartamento en el vecindario de The Nations, más cerca de mi oficina en la avenida Charlotte, en el 4º piso de un edificio donde puedo ver el horizonte hacia el este cuando preparo café por la mañana. Es tranquilo. Es mío. Algunos días eso se siente como libertad y otros días simplemente se siente como tranquilidad. He tenido mucho tiempo para pensar en la pregunta que más me hacen cuando cuento esta historia. La gente quiere saber, ¿estaba enojado? Sí, estaba enojado. No de una manera ruidosa, sino de esa manera fría y lenta que se asienta en las paredes de una persona y tarda años en salir por completo. Enojo por el desperdicio de todo. No solo la traición en sí, sino los 2 años de fingir, el cuidadoso mantenimiento de una ilusión, la energía que ella puso en construir una segunda vida mientras caminaba por las habitaciones de la primera como si nada pasara. Estaba enojado porque nuestra casa en Sylvan Park, un lugar que amaba genuinamente, se convirtió en algo que no podía mirar de la misma manera. Que el Hotel Hermitage donde nos casamos es solo un edificio por el que paso conduciendo ahora. Que la cafetería en la calle Arbolada donde teníamos una rutina establecida de los sábados es un lugar que sigo evitando 2 años después porque no estoy listo para lo que sea que sentiría al cruzar esa puerta. El enojo está permitido. Quiero decir eso claramente para cualquiera que esté viviendo dentro de algo similar en este momento. El exterior sereno no es la medida de tu recuperación. Tienes derecho a estar furioso. Tienes derecho a llorar. Ambas cosas pueden ser ciertas. Lo que elegí no hacer, y esta es la distinción a la que me aferro, fue dejar que el enojo se convirtiera en la historia. Podría haber usado lo que sabía sobre Brice Caleguas para avergonzar a Fiona públicamente. Podría haber organizado mucho más que una cena tranquila con su hermana. Tengo las habilidades profesionales y los contactos profesionales para hacerle la vida extremadamente difícil a una persona si decido hacerlo. Decidí no hacerlo. No porque Fiona no me lastimara. ¿Lo hizo? Sino porque sé lo que soy, y no soy alguien que destruya a las personas por venganza. Soy alguien que descubre la verdad y deja que esa verdad haga lo que la verdad hace por sí sola. Lo que quiero que saques de esto, si estás en un matrimonio que tiene una grieta atravesando lo que aún no has examinado, o si ya pasaste eso y estás sentado en las secuelas de algo que desmanteló tu vida, es esto, la forma más peligrosa de autoengaño es la que se siente como lealtad.
Me dije a mí mismo que confiaba en Fiona. Realmente confiaba en ella. Pero también me dije a mí mismo cuando vi ese cargo de hotel en enero que probablemente había una explicación simple. Y no había una explicación simple. Había una complicada que no estaba listo para mirar. Elegí no mirar porque mirar se sentía como una traición a la confianza que había elegido otorgar. Ese es un error que entiendo ahora. Confiar en alguien no es lo mismo que negarse a verlo claramente. Puedes amar a una persona y aún así estar dispuesto a mirarla directamente, a lo que realmente está haciendo, a la brecha entre quien crees que es y quien está demostrando ser. Pasé 20 años enseñando a otras personas cómo mirar claramente el mundo que las rodea. Tuve que llegar a los 45 sentado en una mesa en Josephine un jueves de marzo para aprender cómo hacerlo por mí mismo. Todavía estoy aprendiendo. Algunos días creo que lo estoy haciendo bastante bien. Otros días paso conduciendo por la salida de Sylvan Park y siento todo el peso de 15 años asentado en algún lugar de mi pecho, sigo conduciendo y dejo que pase. Ese es el trabajo. Ese es el único trabajo que realmente importa cuando todo lo demás ha sido despejado. 6 meses después de que se finalizara el divorcio, estaba de vuelta en mi oficina en la avenida Charlotte revisando protocolos de seguridad para un grupo hotelero en el distrito de The Gulch, cuando recibí una llamada de un número que no reconocí. Respondí porque ese es uno de los hábitos profesionales que no puedo romper. Era una mujer llamada Patricia, una amiga de Rosalind, según resultó, que había escuchado lo suficiente de la historia a través de Rosalind como para querer preguntarme algo. Estaba lidiando con su propia situación, un esposo, un patrón de comportamiento que no podía explicar, un presentimiento en sus entrañas que había estado descartando por demasiado tiempo. Quería saber, dijo, si estaba mal mirar más de cerca lo que tenía frente a ella. No, dije, no está mal. Mirar claramente tu vida nunca está mal. Hablamos durante 40 minutos. No le cobré. Le di el mismo marco que le doy a cualquiera que se sienta frente a mí y dice, creo que está sucediendo algo que aún no puedo ver claramente. Comienza con lo que sabes, no con lo que temes, no con lo que asumes, no con lo que quieres creer. ¿Qué sabes realmente? ¿Cuáles son los hechos que tienes enfrente? Luego sigue esos hechos con suavidad, con honestidad, sin una conclusión ya escrita, y prepárate para lo que encuentres porque descubrir la verdad, incluso cuando es dolorosa, siempre es mejor que vivir dentro de una versión cómoda de algo que no es real. Patricia miró. Encontró lo que sospechaba. Su matrimonio terminó de manera diferente al mío, con más ruido, con más conflicto, con niños involucrados, lo que hace que todo sea más difícil de formas de las que me salvé. Pero lo descubrió. Tomó sus decisiones con información completa. Y 6 meses después de esa conversación, me envió un correo electrónico para decirme que estaba bien. No feliz, no completa aún, pero bien. Siguiendo adelante, sabiendo lo que sabía. Ese correo electrónico significó más para mí que la mayoría de las cosas que han sucedido en los últimos 2 años. Tengo 45 años, vivo en el 4º piso de un apartamento en The Nations, haciendo café por las mañanas con una vista del horizonte de Nashville. Hago un trabajo en el que creo. Tengo a mi hermano. Tengo algunas amistades que sobrevivieron a los escombros y unas pocas que resultaron no ser amistades en absoluto, lo cual es su propio tipo de información útil. No sé cómo es la vida de Fiona ahora. He tomado la decisión deliberada de no saberlo. Ella está ahí fuera en algún lugar de esta ciudad construyendo lo que sea que venga después para ella, y eso es entre ella y su conciencia y en quienquiera que se haya convertido desde esa noche de jueves en marzo. Lo que sé es lo que pasó en la mesa 7 en Josephine. Sé que levanté una copa por una mujer que había pasado 2 años desmantelando nuestro matrimonio pieza por pieza. Y lo decía en serio cuando dije que le deseaba felicidad, no porque no estuviera furioso, no porque no sintiera dolor, sino porque la alternativa era dejar que la amargura fuera lo último que le diera, y ella ya se había llevado suficiente. Levanté la copa. Le deseé lo mejor. Y cuando la puerta se abrió y Rosalind entró por ella, y la verdad aterrizó en esa mesa entre nosotros, no diseñé ese momento como un castigo. Lo diseñé como honestidad. La única cosa que se me debería haber dado 2 años antes y no se me dio. Algunas cosas las puedes controlar. Y otras cosas se las dejas a la verdad. La verdad, en mi experiencia, siempre hace el trabajo eventualmente.
Seré honesto contigo. La parte que se queda conmigo no es lo que hizo Fiona. Las personas toman decisiones terribles. Eso no es nuevo. Lo que se queda conmigo es la mañana de enero en que vi ese cargo de hotel y me dije a mí mismo que probablemente había una explicación simple. Ese es el momento exacto. No perdemos a las personas todas a la vez. Las perdemos en los pequeños momentos en los que decidimos que preferimos estar cómodos que ser claros. Así que, si estás sentado en algún lugar ahora mismo con un presentimiento en las entrañas del que intentas convencerte de ignorar, deja de intentar convencerte de ignorarlo. Ya lo sabes. Lo has sabido por un tiempo. La pregunta es si estás listo para enfrentarlo.